Lo primero, estamos entrando al tema de lo que es la importancia de los agentes de comercio internacional en las empresas y un punto que nosotros empezábamos a desarrollar era el tema de los puntos críticos del proceso de exportación. Cuando nosotros hacemos una exportación marítima, aérea, eh, estos son los puntos que nosotros debemos considerar al momento de evitar algún inconveniente con el importador o con el despacho en general. Lo primero que tiene que saber un exportador, un empresario o alguien que va a trabajar con uno de ellos es el tema del contrato Incoterms. Si manejan bien el contrato Incoterms, ustedes por ese punto van a tener ya una dificultad menor para afrontar el término del comercio internacional. Eh, Bien, entonces, la exportación se maneja directamente por puntos críticos. El contrato Incoterm es uno de los puntos más importantes. Uno tiene que saber lo que el contrato contiene y básicamente son Incoterm, seguro, condición de pago, documentación, registro de producto, condiciones de entrega. Eh, y ahí tenemos la forma en la que cada ítem tiene que ser tratado. ¿Ok? Volveremos con esto en breve, vamos a avanzar un poquito. Otros aspectos que se tienen que considerar en el proceso de exportación es el tema de los acuerdos comerciales, el flete y elección del carrier, seguimiento de despacho y desarrollo de entrega. Y aquí es donde empiezan a ver ustedes eh, características puntuales con respecto a al tema del uso de los operadores o los agentes que participan en la exportación. Acá me dice Luz Mayor, no solo Singoter lo mismo que las condiciones de entrega. eh, los Sincoters contienen el tema de condiciones de entrega, sí, los Sincoters contienen el tema de las condiciones de entrega, eh, pero básicamente acá cuando nosotros hablamos de las condiciones de entrega en este aspecto, es un poco, estamos hablando de los compromisos en fechas y tiempos que nosotros fijamos al momento de hacer un despacho, porque muchas personas no toman en cuenta aspectos que pueden darse en el comercio como las demoras. Por decirles, cuando uno tiene un itinerario con una naviera y el itinerario de la naviera te dice que la mercancía va a llegar en tal fecha, eso podría cambiar por un problema que se puede suscitar con la naviera. Entonces, si pasara ese inconveniente, entonces nosotros no podríamos cumplir directamente con la operación y la fecha pactada, porque directamente no tendríamos la posibilidad de poder resarcir en temas de tiempo. El exportador que conoce un poquito toma en consideración este aspecto, pero el que no conoce a veces se lía con el importador. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el tema de un embarque que trabajamos y van a ver ustedes lo que pasó, ¿no? O sea, el despacho tuvo problemas directamente en la parte en la cual el exportador, cuando empezó a trabajar el tema de los tiempos, la mercancía finalmente se roleó, hubo todo un tema de un cambio en el itinerario y eso originó que nosotros tuviéramos que volver nuevamente a verificar con la empresa el tema de la elección de una nueva forma de salida. Si tú tienes un tiempo ya definido con el comprador confía que se cumple en ese tiempo. Por eso es que cuando ustedes hacen exportaciones o importaciones, siempre tienen que procurar tener un colchón en tiempo para evitar algún tipo de problema. Porque si de pronto hay demoras o hay algún tipo de retrasos, que eso no depende directamente del empresario, sino es básicamente un tema naviero, eso se tiene que entender en la operativa. Entonces, las condiciones de entrega nos referimos básicamente a los tiempos que nosotros manejamos. Entonces, aquí esta es una operación, un despacho, espero que lo estén viendo.
y quiero un poquito que vean ustedes cómo se trabaja, ¿no? El tema de los operadores logísticos. Entonces aquí quiero buscar nada más el punto en el que existe ese tema del roleo de carga para que ustedes lo vean. A ver, miren, y vean básicamente este tema de la operativa, cómo todo lo que ustedes van viendo ahorita es básicamente un tema de un despacho de carga. Entonces, a ver, eh, miren acá, lo que van a ver aquí es lo que les menciono. Acá están los operadores de carga, que son los que les comentaba a ustedes. Tienes acá a Asia Line, que es el agente de carga que está directamente trabajando este despacho. Tenemos acá al exportador, tenemos acá al agente de aduana y el almacén. Y bueno, estamos nosotros acá también como parte de la operativa. Entonces, cuando tú ves este despacho, acá están interactuando todos, están interactuando el exportador, agencia de aduana, agencia de carga y terminal de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de los tiempos, en este caso se había hecho una reserva con una nave, en este caso la línea era MISAR, y dice, la línea acaba de informar que la nave MISAR ha sufrido un cambio en el itinerario y no cumplirá con la ruta original. Ante ello debemos trasladar su contenedor en una de las siguientes naves. Por favor, confirmar cuál elegirán. Nos dan acá las dos naves, Jena y Talbot. El ETA Callao significa el tiempo de arribo, el Estimate Time Arrival Callao 23 de julio. Y el corte es el 21 del 7, que significa que esta es la fecha máxima en la que la mercancía tiene que estar ya lista para ser embarcada. Entonces, eso es lo que tratamos de mencionar cuando vemos el tema de lo que es condiciones de entrega, ¿ok? Entonces, esa es un poco la idea. Cuando nosotros trabajamos el tema de la verificación de los operadores, un manejo directo de cómo se va llevando la operativa del comercio internacional. Ya, entonces, cuando nosotros trabajamos el tema de los... Ok, ok, ya regresó. Entonces, tenemos acá el Incoterm. Los Incoterms es un tema de interpretación que a veces muchos empresarios, exportadores no lo conocen bien, conocerlos, y yo siempre les digo, traten de leer el Incoterm completo, no lean los resúmenes del Incoterm. El seguro internacional, también acá ocurre un tema de que al momento de exportar muchos empresarios no manejan el concepto del seguro internacional, y eso del seguro hace de que definitivamente las cargas tengan mayor incidencia si es que llegara a pasarle algo. Algunos empresarios lo que suelen hacer es tienden directamente a no asegurar la carga porque nunca le ha pasado nada. Entonces, si ahorita estamos viendo lo que le acaba de pasar a las Malvinas, que calculo que estos señores han estado trabajando 10 o 15 años de esa manera y nunca ha habido un incendio de esta magnitud, entonces ellos pensaban que nunca iba a pasar. Pero basta un hecho, un incidente, y han perdido todo lo que han ahorrado en los últimos 15 años y más lo han perdido ante un incidente que ocurrió. Y solamente quizá una empresa que hubiera tenido un seguro durante los 10 o 15 años pagando hubiera tenido algún tipo de respaldo. Entonces, un agente o un operador específico en el comercio internacional son las compañías aseguradoras. Y las compañías aseguradoras manejan una serie de productos. No solamente hay el seguro de carga internacional, sino también tienen que manejar los seguros, por ejemplo, carga internacional, seguro de transporte interno, hay seguros para el tema también de las empresas, para asegurar el tema de las empresas, etcétera. Entonces, la idea es de que los seguros internacionales nos ayudan directamente a que la operativa sea menos compleja en términos de que si mañana podemos perder una operación, el seguro puede hacerse responsable de esa pérdida si es que nosotros no somos los que afectamos la operativa. Las condiciones de pago también es un tema que tenemos que conversarlo bien, porque lo ideal es que haya una carta de crédito de por medio, pero no necesariamente el hecho de no tener una carta de crédito nos impide hacer una operación de comercio. Podemos establecer una relación de
un pago anticipado y un pago a crédito, pero lo recomendable es de que se comparte el riesgo un 70-30, 70% al contado y 30% diferido. ¿Ok? La documentación es otro tema importante y es un punto crítico en el comercio internacional porque siempre cuando nosotros hacemos un tema de exportación, tenemos que validar la información directamente con el agente de aduana y el importador. Muchos agentes de aduanas, muchos importadores a veces desconocen ellos mismos desconocen el funcionamiento de las aduanas. Entonces, cuando sucede eso, prácticamente el tema de la operativa se complica porque el importador no tiene capacidad de poder entender qué cosa está pasando con la mercancía en destino. Entonces, nosotros como exportadores no somos técnicos aduaneros, el importador tampoco conoce en términos aduaneros qué sucede, interpreta lo que la gente de aduana le vaya a decir y a veces lo interpreta mal y nos confunde. Entonces, como es una operación, lo ideal es que hay que depender lo menos posible de los operadores que participan en el tema del comercio y mientras que nosotros podamos tener control de lo que ellos hacen o de lo que ellos saben, es mucho más fácil hacer un despacho internacional. Por ejemplo, muchos exportadores, cuando hacen una carga, tienden a estar detrás de la agencia de carga o detrás de la agente de aduana para poder tener la información a tiempo. Y muchos de estos agentes de aduana o de carga van a usar un sistema que es un sistema abierto, que cualquiera puede directamente usar, pero el hecho de no tener directamente conocimiento de cómo funcionan estas operativas, ellos no lo hacen de esa manera. Entonces, por ejemplo, nosotros si tenemos un despacho y tenemos una guía, tenemos, por ejemplo, una HAWB, que estamos hablando de una House Airway Bill, entonces, esas guías House Airway Bill directamente se manejan bajo un concepto de guía hija que le dicen. Y esa guía hija básicamente no es rastreable porque es una guía interna de la agencia de carga. Pero si ellos nos dan el MAWB, entonces ese Master Airway Bill, obviamente eso sí es traqueable, esto sí se puede buscar en la misma aerolínea. Entonces, yo sí tengo un House BL que le llaman una guía marítima hija. Esto no lo puedo rastrear si no lo rastreo en el sistema del mismo agente de carga. Pero si me da el Master BL, que es la guía Master, este guía Master con la información del vessel, que es como la placa del barco, con esta información yo puedo verificar la situación del despacho en cualquier punto. No necesito saber o depender de la naviera para ver cuál es el itinerario que sigue mi nave. Hay sistemas que te manejan un tracking a nivel internacional y que tú puedes ver la operativa del despacho a nivel internacional. Aparte de eso, en el Perú, por lo menos, muchos exportadores que quieren saber si su carga se numeró, no se numeró, va a pagar impuestos, tiene canal rojo, cuánto es el precio de los impuestos calculados. Toda esa información está en el mismo Aduanet. Pero cuando el empresario o el exportador o importador no sabe cómo entrar y ver la información, sencillamente depende de la gente de aduana, de la gente de carga, cuando hoy día ya la información es pública. Entonces, cuando yo sé que yo sé cuándo sale mi mercancía porque tengo la Master Airway Bill o la Master BL, que es algo que ellos me pueden dar, entonces yo puedo verificar si mi mercancía sale. Si quiero ver si se numera, entro a Aduanet y en Aduanet busco la información si es que se numeró, porque ahí aparece la información publicada. Y cuando yo quiero saber si mi mercancía llega, lo único que hago es hago el tracking con la misma aerolínea y en ese tracking determino si la mercancía llegó. Y si llegó, lo que hago es, ya no llamo ni siquiera al importador. Yo trataría en lo posible de comunicarme con el agente de aduana del importador, que es quien tendría la información técnica de qué cosa está pasando con mi mercancía. Entonces, son, digamos, conocimientos que nos van a ayudar a evitar que mañana tengamos problemas de dependencias con los intermediarios. Entonces, a eso se refiere. El Incoter, el seguro, condición de pago, documentación. eh, y acá en la documentación nosotros siempre mandamos algo que se llama un prealerta,
Y el prealerta básicamente es como, antes de que yo le haga una exportación, yo le envío todos los documentos en borrador al cliente para que él lo valide con el agente de aduana, con su agente de aduana. Cuando ellos me dicen que la documentación que le estoy mandando es conforme, recién envío la mercancía. Pero si ellos no me dicen que la documentación que envío es conforme, entonces yo tengo que dudar que lo que yo estoy desarrollando es correcto. Entonces, cuando trabajamos nosotros en el tema del despacho, tenemos que asegurar estos puntos, el Incoter entenderlo bien, el seguro, las mercancías tienen que ir con seguro. Yo tengo muchas malas experiencias por seguro internacional de carga y saquemos siempre la cuenta, ¿no? O sea, si yo mando mercancías de $30.000, si mi valor de mercancía CFR es de $30.000, ¿cuánto ustedes creen que costaría el seguro de esa mercancía? ¿Cuánto más o menos es la tasa de seguro de esa mercancía? ¿Alguien que pueda, por favor, soltar un estimado para hacer un cálculo rápido? ¿Cuánto creen que cueste el seguro de esa mercancía? Los seguros se calculan siempre sobre el valor de la mercancía más el flete, lo que llamamos el CFR. ¿Cuánto más o menos calculan que sea el valor de lo que debemos pagar como la póliza que le llamamos? O sea, ¿cuánto es la póliza de seguro? ¿Cuánto es la prima que hay que pagar por este seguro? 3.5%. ¿Alguien tiene alguna otra intervención? ¿Más o menos de cuánto sería? 1%, Ivonne Merino. ¿Alguien más? ¿Más o menos alguien tiene alguna otra duda? Porque los seguros tienes tú, en los seguros tienes el seguro, cláusula A, cláusula B y cláusula C. Son cláusulas de seguro de carga internacional. Entonces, ¿cuánto es? A ver, más o menos, ¿alguien tiene alguna otra participación sobre el tema del seguro? ¿Alguien? Que abajo al final tenemos el tema del seguro. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, acá el seguro es 0.4% CFR. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el monto del seguro? Entonces, sus compañeras dicen el 4, 3.5, 1%. Entonces, sí, el seguro está un poquito menos que eso, puede estar entre un 0.4% a un 0.8%. Esto varía, obviamente, esto depende del tamaño de la operación. Un seguro de $186.000, obviamente las tasas pueden ser más bajos que un seguro de $30.000, pero calculemos que para este seguro de esta operación una cláusula A, que es la cláusula al ICCA, la cláusula de Cámara de Comercio Internacional A, vamos a decir que es igual a 0.8%. 0.8%. Si es 0.8% la cláusula A, entonces de los $30.000 que tenemos, sería el 0.8% de los 30.000. 30.000, a ver, 30, 0 por 0.8 entre 100. Entonces sería $240. US dólares, $240. Entonces, un empresario que exporta un contenedor de mangos al año, por mes, perdón, un contenedor de mangos por mes de $30.000, se ahorraría al año 240 por 12. O sea, se ahorraría el año $2.880. El ahorro, entre comillas, sería $2.880. Si se ahorra $2.880, 2.880 si es un ahorro anual, entonces, ¿cuántos años tendría que pasar para que él recupere su dinero? Porque él, si en el eventual caso le sucedería algo a su mercancía, él estaría expuesto porque el tiempo no ha pasado lo suficiente para coberturar. Si pasaran 10 años, si pasaran 10 años, él habría ahorrado 28.800 dólares. Entonces ya él, después de 10 años, él podría decir, ya estoy a punto de recuperar, porque recuerden que el contenedor vale 30.000. Pero si después de 10 años, un mes, sucede un siniestro, igual siniestro,
lo que él ha ahorrado los 10 años prácticamente lo perdería en ese momento. ¿Ok? Entonces, esa es la fuerza del seguro nacional de carga. Por eso es que yo hasta ahora, cuando veo a los empresarios exportadores ahorrarse $240, $300 por container para poder a ellos hacer esto, de verdad que yo no entiendo la lógica del empresario, porque quizá es lo que suele pasar cuando nosotros vemos este tema, por eso le decía lo de las Malvinas, ¿no? O sea, lo de las Malvinas nos abre los ojos para ver lo informal que somos. Entonces, como no aseguramos nada, ni aseguramos nuestra vida, cuántos de ustedes tienen seguro de vida, seguro oncológico, cuántos de ustedes tienen seguro, etcétera, ¿no? Seguro de cualquier cosa. En Estados Unidos o en países desarrollados todos son seguros. En el Perú casi nadie tiene seguro y aplica la misma filosofía de cómo vives a cómo lo haces en tu trabajo. Entonces, no aseguras su mercancía y tiene que pasar 10 años para que recién recuperes el costo del ahorro de un contenedor, o sea, de lo que tú podrías haber ahorrado por los despachos regulares, prácticamente en un solo despacho lo pierdes todo. ¿Ok? Entonces, ese es un poco lo que quiero que vean. A esto, cuando nosotros vemos esto, lo llamamos economiseria. Entonces, ustedes que van a trabajar economía seria, que es economía en las cosas que no tienen sentido economizar. Es el jefe que ahorra doblando el papel o apagando las luces de la empresa, pero que se gasta el dinero en aspectos que no son relevantes en fuertes cantidades. Entonces, eso es economía seria. Entonces, ustedes que van a trabajar o están trabajando en comercio internacional tienen que tener la capacidad de técnicamente mostrar que hay cosas que no tienen sentido hacer. ¿Ok? Entonces, es parte de los puntos críticos. ¿Listo? Pero si se exporta con FOB, podemos aplicar en seguro. Eh, si exportas con FOB, no es necesario aplicar el seguro porque lo hace el importador, pero lo que sí tienen que hacerlo es que tienen que asegurarse que si el importador no quiere asegurar la carga porque no le da la gana, yo debería de una manera responsable tratar de decirle al importador que lo haga. ¿Ok? Eso se tiene que hacer sí o sí. Yo veía las noticias y disculpen que vea el de las Malvinas, pero nos da muchas lecciones en todo aspecto. Pero los de las Malvinas decían, los dueños del primer piso decían, yo en el primer piso todo mi documentación y mis extinguidores estaban bien. El problema era el tercer piso, ellos sí lo hacían mal. El primer, segundo y tercer piso forman parte de una misma estructura, la casa es la misma. Entonces, si yo soy, entre comillas, formal y los de arriba son informales, que estamos en la misma casa, entonces cuando hay un incendio y luego dices, no, los culpables son ellos y yo no, eres cómplice. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a hacer una exportación y ya sabes cuáles son los incidentes del seguro internacional y sabes que el importador no le está asegurando, entonces no debes dejar de que el importador cometa errores. Yo conozco muchos exportadores que suelen decir, si yo exporto FOB, me importa un carajo lo que pase después, porque ya es responsabilidad del importador, pero todo lo que pasa con el importador te lo transfiere. O te lo transfieren el margen, porque yo tengo muchos amigos empresarios que me dicen, Enrique, yo nunca le he entregado un certificado de origen al importador. Entonces yo digo, pero si la mercancía va liberada y no le das un certificado de origen, quiere decir que él está pagando impuestos o aranceles innecesarios. Y me dice, sí, pues, pero nunca me lo pide. Y como es FOB mi venta, no me importa. Es su dinero y su pérdida. Y yo le pregunto, ¿y cuál es tu margen de ganancia en la operación? Y me dice, yo gano 10%, 15%. ¿Y por qué no puedes ganar más si es más riesgo que vender en el mercado? Y me dice, lo que sucede es que el importador me dice que no le da más la operación, solamente le da para pagarme el 10%. Yo le digo, lo que sucede es que el importador te está cobrando lo que él paga de arancel innecesario y te lo está facturando a ti, así que el idiota eres tú, o sea, porque si tú le dieras el certificado de origen, él bajara ese costo y te pagaría más margen. Entonces, el comercio internacional, lo que quiero que entiendan es que después de la ganancia del exportador, que es básicamente margen más el costo, y se fija el precio ex-works, después de todo, después del ex-work, todo lo que viene a continuación, el importador lo va a pagar. Cuando es un FOB, lo único que tú estás haciendo es
estás haciéndole un parte del servicio y luego se lo traslada. O sea, todo, él va a acumular todos los costos de la distribución física internacional. Por tanto, si es que él tiene sobrecostos, lo único que va a hacer es, te va a afectar contra tu margen. Entonces, ahora sí, ya mirándolo no desde un punto de vista de que soy buena gente y que quiero ayudar o no al importador, ahora sí me conviene hacer que la operación sea fluida de ida y vuelta. ¿Entienden? ¿Ok? Entonces, ese tema hay que verlo. A ver, ¿qué otra cosa más? Luego, tenemos, Keila dice, si exportamos productos perecederos como el espárrago, ¿es factible aplicar el seguro? Claro, con más razón. O sea, todos los embarques de espárragos, esos embarques se van asegurados. Sí, o sea, valorada, mercancía frágil, mercancía perecible, con más razón tienes que aplicar el seguro. Como dice acá, carga frágil, valorada, perecible, es siempre, o sea, es siempre recomendable aplicar el seguro con más incidencia que en otros bienes. Luis Figueroa, en el caso del importador decía no aplicar seguro, el importador no tiene ningún derecho de reclamo en caso de siniestro. Si el importador no aplica seguro, la mercancía está yendo de una u otra manera, está yendo expuesta a lo que le pase, ¿no? O sea, si algo le pasa a la mercancía, claro, o sea, no va a poder aplicar un derecho de reclamo en caso de siniestro, o sea, podrá reclamar, pero lo que le van a pagar como cláusula básica de seguro es una póliza mínima, que no va a recuperar el dinero que él va a emitir. Es como cuando yo, eh, si por ejemplo yo salgo y me matan, entonces yo tengo una póliza de seguro por las tarjetas de crédito que tengo, entonces lo único que hacen es cancelar mis deudas, los bancos, porque estoy muertito. Pero si yo tuviera un seguro de vida, entonces yo podría, si me mata, podría darle a mis deudos medio millón, $1 millón. Creo que valgo más hoy día muerto que vivo, ¿no? Pero obviamente ustedes cuando van a llevar una mercancía al exterior, lo que tienen básicamente es un seguro, digamos, por la Convención de Viena o Ginebra, que es un seguro que se paga cuando las mercancías sufren un siniestro, pero obviamente nunca va a ser al valor de la mercancía asegurable. Es más, cuando tú exportas no solamente aseguras la mercancía y aseguras el flete. Aseguras, otros le meten un sobreseguro y aseguran también los gastos financieros que le pudo ocasionar la mercancía. Entonces, todo eso se maneja directamente ahí. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, ya estamos viendo el tema de contratos, Incoterm, seguro, condición de pago, documentación, requisitos de producto, condición de entrega. Bien. Hay otros aspectos que ya lo hemos hablado, acuerdos comerciales, que esto pasa directamente que muchos exportadores desconocen la existencia de tratados o no les interesa lo que hemos hablado. El flete y la elección de carrier. Cuando hablamos de este operador logístico, que es básicamente el transportista marítimo, básicamente nosotros lo que tenemos aquí es el típico caso del empresario exportador que suele elegir a un transportista barato. Entonces, te damos tres cotizaciones y tú eliges la cotización que sea más barata. Por ejemplo, acá nosotros cuando vemos el tema de las decisiones que tienen los exportadores es elección en función a que sea más barato. A ver, dame un flete de Callao a Rotterdam, te doy 5 tarifas y tú dices, ok, dame el más barato. Cuando te dan el flete más barato, suele suceder que los fletes más baratos están asociados a servicios más lentos. Entonces, hay un concepto que en comercio internacional se llama carga o flete directo. Flete directo. Hay conceptos en comercio que se llaman flete con transbordo. Hay conceptos que se llama fletes con carga parcial, y también puede pasar que sean fletes FIOS o fletes liner terms. Por favor, alguien que conozca estos términos para que me ayude con el resto, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué incidencia tiene
esto que acabo de escribir en el tema de la elección del carrier, o sea, ¿qué cosas son estos aspectos que estoy hablando? Estamos hablando ahorita del flete y la elección del carrier. Entonces, cuando elegimos la línea naviera o elegimos la aerolínea, ¿cuáles son los problemas que se suscitan con esto? Alguien que me ayude, por favor. ¿Alguno de ustedes conoce estos términos? ¿Los han escuchado? Por favor, a ver, Ivonne, alguien de ustedes, ayúdenme. Ivonne Merino, el tiempo de tránsito directo es menor. Correcto, es una buena apreciación. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya, entonces, miren, lo que suele pasar aquí, lo que suele pasar aquí en el tema de la elección del carrier, como les dije, y se lo voy a reiterar ahora, la importancia, el tema es importancia de los operadores en el comercio internacional. Flete directo es cuando van, correcto, Juan Namuches, buena observación, eso es, flete directo. Cuando nosotros vamos a operar una mercancía, tenemos que ser conscientes de lo que representan los costos de cada operador. Fíjense esta pirámide que está aquí. Fíjense esta pirámide que está aquí. Prácticamente, si vamos viendo la importancia de los operadores en términos de lo que implica el costo en el despacho internacional, aquí tenemos que el costo mayor que tenemos nosotros que afrontar al hacer un despacho de Expo son los famosos gastos portuarios. Y los gastos portuarios se dan por esta situación, se dan porque nuestro puerto es así. Este puerto que tenemos es un puerto que creo que no sé si tendrá 100 años, 150 años, es un puerto antiguo que no ha sido remodelado. Si ustedes ven aquí, prácticamente el muelle norte, muelle sur han mejorado el tema del servicio de grúas pórticos, pero no llegan pues a un puerto de un calibre internacional. Tenemos pocas grúas pórticos, en Europa puedes tener puertos que tienen 80, 90 grúas pórticos, nosotros no pasamos ni las 20 grúas pórticos. Nuestro patio de maniobras que ustedes ven acá, estos espacios del patio de maniobra que ustedes ven acá, no tiene la capacidad de poder manipular un barco post-Panamax. O sea, acá en el Perú no pueden entrar post-Panamax por el calaje, ¿no? O sea, un post-Panamax te carga 15.000 toneladas, 15.000 TEUs, y acá no tenemos capacidad de poder darle, digamos, servicios a un post-Panamax. Entonces, muchos barquitos vienen, se van recalando y en Panamá hacen el cambio de nave a un buque transoceánico que directamente es el que llega a los mercados europeos y asiáticos. Entonces, el problema que sucede con el despacho es que tenemos que saber dónde se origina para ver dónde debemos ahorrar. Y uno de los puntos principales, como decía, son los gastos portuarios porque tenemos un tema, una incidencia fuerte en los costos por la ineficiencia del puerto. A pesar de que tenemos a DP World y APM, sigue siendo un puerto ineficiente comparado a un estándar internacional y se refleja directamente en los gastos portuarios que nos van a cobrar. Entonces, y esto no va a cambiar, y les digo a ustedes chicos que tómenlo en cuenta, yo desde el 2009 me vienen contando cuentos de que va a haber esto, ¿no? Desde el 2009 yo estoy viendo esto, que es básicamente un sueño de opio, ¿no? Que el proceso sea puerto, así como sea en otros países, el puerto pegadito directamente al almacén de aduanas, puerto-almacén, y que la mercancía salga. Para que eso suceda, van a tener que desaparecer y botar a toda la gente alrededor del puerto del Callao y poner almacenes para lograr desaparecer los almacenes que están lejanos, ¿no? Para que desaparezcan estos almacenes de aquí, Neptune, Alconza, Mupesa, Unimar, todos que se desaparezcan, que se vayan todos los almacenes para que el puerto esté integrado y luego hay que hacer un tren que una el aeropuerto con el puerto para tener un servicio multimodal que ya en el mundo es un estándar y que acá en el Perú, lamentablemente, después de lo que pasó con Chinchero, ningún político peruano, creo, en su sano juicio, por lo menos en este gobierno, va a querer firmar un contrato o una concesión por 15 años. Así que si el gobierno acaba en 4 años más 15 de construcción,
son 19 años, ya lo verán sus hijitos, no creo que nosotros veamos el tema del puerto. ¿Ok? Entonces, el tema principal acá es qué origina el sobrecosto. El sobrecosto se origina directamente por uno, los gastos portuarios, y el otro, si vas bajando, la aduana marítima, que sigue siendo parte de los gastos portuarios de aduana marítima, está asociado. Viene ya el tema del flaje, que tampoco es tan fuerte, y luego viene terminales de almacenamiento, y luego vienen los agentes de aduana. Entonces, y esto de aquí, si yo quisiera seguir con la pirámide sobre costos, en la parte de la base yo pondría a otros angelitos que se llaman los, eh, los, los intermediarios del comercio internacional. ¿Y quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son todos los que son el canal de comercialización. ¿Y quiénes son el canal de comercialización? Básicamente son eh, los brokers, los distribuidores, mayoristas, ¿me entienden? O sea, todos los intermediarios que hacen una labor debido a que el exportador desconoce cómo hacerlo. Entonces aprovechan directamente ese concepto de trabajar con la ignorancia del exportador. Lo natural es que el exportador le venda, el productor le venda al consumidor. Todo lo demás no es natural, ¿ok? Entonces tenemos que resolver el tema de la pirámide primero atacando el problema de los intermediarios. La venta directa es lo mejor que puede haber, pero es más chamba, es más conocimiento, se hace de afuera para adentro. Lo segundo que tenemos que tratar de desarrollar, pero ya no depende de nosotros, como digo, 19 años, tenemos que comernos nada más este concepto de los gastos portuarios, que hay que sumar a nuestro costo y se acabó. Las navieras y agencias marítimas es un coste, pero no es el costo más alto. Así que cuando elijamos el tema de la naviera, entonces los criterios para, para poder desarrollar el tema con la naviera sería negociar un flete que sea adecuado, no el más barato, no el más caro, sino un flete adecuado en función a la naturaleza del despacho. Traten de ver ese tema, por favor, con mucho cuidado. Lo barato en comercio exterior sale caro, eso sí, se los puedo asegurar y rejurar. Cuando tú vas a hacer un despacho de comercio exterior, mi recomendación es que si es una operación eh, nueva, si es una operación nueva y eres un exportador novato, métete a trabajarlo con una agencia de aduanas grande, buena, porque si te das cuenta, la agencia de aduanas tiene un costo pequeñito. Métele trabajo a una línea naviera buena, no barata, porque obviamente si trabajas con una línea barata, el problema que va a pasar es estos términos que has visto acá. El flete te lo van a vender, cuando te venden un flete barato, el flete no es directo. ¿Qué significa que el flete es directo? Que el producto va solamente por puertos principales, es decir, Callao, Valparaíso, Guayaquil, luego va Balboa, entonces Panamá, y así vas yendo solamente en puertos principales, no pasa en puertos secundarios como son Hilo, Matarani, tienes tú Paita, no va a pasar por esos puertos, no está siendo calado, recala y recala y recala, porque en cada puerto que pasa es un riesgo y es una demora. El flete directo es puertos principales. Evitas manipulación excesiva y evitas problemas que pueden suscitarse por el tema de la demora. El flete con transbordo y la carga parcial son dos términos que a veces hasta se prohíben por cartas de crédito. Te dicen, no te permitimos flete con transbordo, no te permitimos carga parcial. El flete con transbordo se da también por esa naturaleza. Cuando los barcos son pequeños, como les digo, hay un movimiento de naves en Latinoamérica muy fuerte que van del norte a sur recogiendo mercancía y luego llegan a Panamá y transbordan a otro barco que es un post-Panamax y ese barco es el que se va hacia y en ese momento cada transbordo es riesgo. O sea, imaginen que el transbordo es bajar el contenedor y volver a subirlo. Es como cuando yo me voy a Madre de Dios y tengo que hacer transbordo en Cusco. No me gusta el aeropuerto de Cusco porque es un aeropuerto en que entra con mucha turbulencia. Odio viajar
y que la nave se mueva mucho al momento de tocar tierra, entonces cuando hace el transbordo yo prefiero un flete directo, yo prefiero pagar 50 soles más, 60 soles más y que la nave se vaya de Lima directamente a Puerto Maldonado en vez de pasar por Cusco, porque si no me voy a quedar en Cusco no vale la pena solamente llegar para que se bajen otros pasajeros y me vuelvan a embarcar, es doble riesgo para mí. Entonces es lo mismo para tu carga, o sea que tu carga esté bajando y subiendo, manipulación excesiva, mojador de container, que manipuleo, etcétera, no tiene sentido. Ok, entonces eso es algo que ustedes tienen que considerar. Entonces usen un buen agente de aduana, que por favor paguen al agente de aduana una buena tarifa, usen una buena naviera, no uses carga parcial, que la carga parcial es que el barco, el agente de carga, cuando tú se lo permites, cuando el flete es muy barato, te puede mandar en dos barcos tu mercancía. Si tienes 5 toneladas, manda 1 tonelada en un barco y 4 en otro barco, porque se está ahorrando costos. Eh, Esos son temas que tenemos que evitar. Y alguien me preguntó, ¿y dónde están los brokers? Los brokers van a desaparecer en algún momento, pero todavía tenemos unos años y no vamos a desaparecer hoy, pero más adelante sí. Entonces el broker tiene que evolucionar. Entonces cuando yo recomiendo a los empresarios exportadores decirles, inviertan, señores, en una agencia marítima, inviertan gente de aduana, también les digo, inviertan en un buen consultor, en un buen broker, alguien que te ayude con el tema de conocer perfectamente cuál va a ser la intermediación, porque lo que hace el broker es acortar el canal de comercialización. Los brokers funcionan porque nosotros los brokers tratamos de eliminar al distribuidor, al mayorista o hasta al exportador en la operación de comercio internacional. Porque el broker lo que trata de hacer es buscar un productor habilitado y venderlo directamente a un minorista, no al consumidor final, sino a un minorista en destino. Entonces, ¿a quién te estás volando? Al acopiador, al exportador, al distribuidor, al mayorista. Entonces, por ese ahorro, tú cobras una comisión. Pero a la larga, entiendan que todos los intermediarios van a desaparecer y solamente se va a quedar exportador-importador. Entonces, el broker tiene que evolucionar en otra figura, ¿ok? En otra figura que le dé esa consistencia. Bien, a ver, preguntas rápidas. Ivonne, ¿qué pasa si sucede algo con el contenedor en el transbordo? ¿La responsabilidad de quién es? Si sucede algo con el contenedor en transbordo, sigue siendo el flete internacional. O sea, tú estás pagando una póliza no por el transbordo, la póliza la pagas. El seguro internacional de carga es de puerto a puerto. Puerto Callao, Puerto Rotterdam. Que la mercancía haga transbordo en Panamá, tu póliza te cubre todo el trecho de puerto a puerto. Lo que sí es cierto, y eso sí es una buena pregunta, es qué cláusula de seguro estás agarrando. Si has agarrado una cláusula A, te cubre todo. Es la póliza más completa. Si agarras una B, la B solamente te cubre daños en el mar. O sea, lo que te cubre es que si el barco se hunde, o daños en el mar, ¿no? Que es mojadura de contenedores, pérdida de contenedores, etcétera, cosas que ocurren en el mar. Y la cláusula C solo te cubre si el barco se hunde o la nave se cae, o sea, avería gruesa que le llaman. Entonces, esos son aspectos que tienen que conocer. Si es una cláusula C, habría que mirar bien la cláusula C y la B a ver si es que te cubre el transbordo. La cláusula A sí que te la cubre. La cláusula A te cubre el problema de transbordo, ¿ok? La responsabilidad es directamente, o sea, no es del seguro, o sea, quien va a pagar es el seguro, eso sí. La responsabilidad va a depender si es un FOBOSIF, ¿ok? Juan Namuche, la carga parcial es otro costo para el importador. Correcto, la carga parcial es otro costo para el importador porque cuando llega a destino, a veces suele pasar que tienes que hacer dos nacionalizaciones por las dos cargas que vienen en distintos barcos. Considerando que el cliente eligió el transbordo, a ver, ok, Juan Namuche, en este caso tienes que asegurar tu mercancía. La cláusula A te cubre el 100%. La cláusula A, la cláusula A te puede cubrir el 130%. A ver, ¿cómo lo ves? Tú puedes a tu mercancía, tú le puedes meter algo que se llama sobreseguro, está al final de la presentación. Nosotros tenemos acá como ves, le aplicamos un sobreseguro.
sobre el valor del CFR, costo más flete, yo le puedo colocar un sobreseguro de 10%. ¿Por qué? Porque yo digo, no solamente se afecta que he perdido el flete, he perdido la mercancía, sino también he perdido el tiempo. Y para mí el tiempo es dinero, hay una inversión de dinero invertida, entonces te pueden permitir un 10, un 20, 30%. Obviamente, mientras más valor tenga la póliza, entonces el seguro va a ser el porcentaje más alto. ¿Ok? Nadia, ¿el puerto de destino lo determina el exportador o el importador? El puerto de destino es una buena pregunta, porque usualmente cuando hacemos despachos de carga, aplicamos el Self-Reference Criterion, que significa el criterio de tu experiencia personal, lo extrapolas en el comercio exterior. Como me pasa a mí y como es en Perú, es afuera. En el Perú tenemos un solo puerto principal, que es el puerto del Callao. Entonces, cuando tú llevas una mercancía, por ejemplo, a Nueva York, en Nueva York no hay un solo puerto principal. Van a entrar a esta página y ahí les voy a dar directamente una guía. A ver, un ratito que cargue. Vamos a entrar a Nueva York, voy a mostrarles acá. Y este cuadrito funciona para todos los países, ¿ah? Acá les voy a pasar el link. Entren ahí y van a encontrar que en Nueva York, ¿cuántos puertos hay ahí en Nueva York? ¿Cuántos puertos ustedes ven en Nueva York? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir mirando ahí. Entonces, en Nueva York, acá tienen ustedes, si entran al link, puertos de entrada, tienes Albany, Alexandria, Binghamton, Buffalo, y así tienes más puertos. No te hablo de puertos secundarios, puertos principales. Entonces, si yo tengo un importador que vive en Nueva York y yo le mando la mercancía a Port of Nueva York, por decirte lo más comercial que pueda hacer, el agente de carga puede que encuentre un puerto y diga, ok, este es el puerto porque si no me has dado bien la operación y el agente de carga es malo, porque has pagado a un agente de carga barato, él lo va a mandar a cualquier puerto, al principal de todos, lo mandará. Pero el importador, dependiendo de dónde viva, debería elegir un puerto que está más cercano a la zona de residencia. Entonces, cuando marcamos el puerto va a depender mucho del importador. O sea, quien define el puerto de llegada es el importador, no el exportador. El importador te dice qué puerto usar, pero lo que sí tenemos que entender es que en el mundo, no, los países, como en el caso de Perú, tienen un puerto, eso es un caso atípico. Los países modernos, en las ciudades existen más de un puerto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, ya nadie, no sé si la respuesta está dada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Estamos bien? Entonces ya entraron al cuadrito, así como esto, para cada estado hay. O sea, si retrocedes en el link, ponen TLC y hay una información tremenda sobre el tema sobre el tema de cada puerto en cada estado. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos hablando entonces aquí de todo lo que estamos viendo en el tema de comercio internacional. Nuestro tema hoy día, vuelvo a repetir, son los operadores, la importancia de los operadores de comercio, y estamos hablando, relacionando el tema de los operadores a los puntos críticos en el proceso. Ya hemos visto entonces el flete y elección del carrier, la importancia, ¿no? Las variables para elegir al carrier: reserva disponible, tiempos de tránsito, conexiones, tarifa, facilidades del inodor. Por ejemplo, en el tema de lo que preguntó ahora Nadia, de quién elige el puerto, a qué puerto llegar la mercancía, no solamente el puerto, sino el importador también podría elegir el puerto y el transportista. Porque fíjense acá, los transportistas, no sé si ven esta presentación, los transportistas manejan directamente contratos con los terminales de almacenamiento. ¿Sabían eso o no? Ustedes sabían que si ustedes van a exportar por Hamburg Sud, que es una naviera, la mercancía que ustedes van a consignar en la guía de remisión, o sea, la guía de remisión donde van a consignar la dirección de llegada, es al almacén de Neptunia, que es un tema de llenado de documentación que muchos ignoran, ¿no? Cuando haces un despacho y dices, oye, voy a exportar mi mercancía a Nueva York, ok, llena la guía de remisión. Yo he visto guías de remisión llenadas que dicen
Punto de salida, la dirección de la fábrica. Punto de llegada, Nueva York. Ponen la dirección y el nombre del cliente. Oye, ¿cómo vas a llenar la guía de remisión a Nueva York? Sí, porque la mercancía va a Nueva York. Entonces yo dirijo la factura y la guía de remisión a Nueva York. Yo le digo, la guía de remisión, el propósito de la guía de remisión es el traslado interno de la mercancía y muere en el Perú, no en el mercado internacional. Entonces lo corrige y yo digo, bueno, lo hará bien y me pone en la guía de remisión punto de salida a la planta, punto de llegada Puerto del Callao. Puerto del Callao le pone. Yo digo, Puerto del Callao, entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, tú vas a ir y vas a dejar mercancía en el puerto del Callao, muy de norte, muy de sur, o sea, va a ir tu transportista y va a decirle al vigilante de la puerta del Callao, oye, tengo una mercancía de mi cliente y lo voy a colocar acá en el puerto del Callao. Eso no. Los barcos tienen convenios con los terminales de almacenamiento. Y recuerda que la operativa se maneja así. La operativa se maneja así como estás viendo aquí. Tú dejas la mercancía en el terminal de almacenamiento en función a la naviera que has elegido. Entonces, si yo voy a elegir transportar mi mercancía, o yo o el importador, cualquiera de los dos, elegimos que vamos a trasladarla por Hamburg Sud, o sea, esa es la línea naviera, el transportista principal, entonces yo sé que Hamburg Sud trabaja con Tramarsa, entonces yo tengo que buscar en mi mapita dónde está Tramarsa, acá está Tramarsa, entonces yo tengo que llevar la mercancía a este punto. Y ahí termina mi operación como exportador. Entonces, una vez que dejo la mercancía en Tramarsa, lleno mi guía de remisión de mi almacén y pongo el RUC de Tramarsa, la dirección de Tramarsa y el nombre de Tramarsa en la guía de remisión y lo dejo ahí. Y una vez que lo dejo ahí, ahí terminó mi tema de responsabilidad, si quieres verlo ahí, por el tema del transporte interno. De Tramarsa, quien hace la movilización de Tramarsa al puerto del Callao para que pueda ya hacer su embarque, porque en Tramarsa se va a hacer el aforo físico, el BOE, todo va a ser directamente en Tramarsa. Cuando numeras, ahí salen los canales y la SUNAT va directamente a Tramarsa a hacer los aforos físicos o va a hacer el tema de Irandro, antidrogas, y una vez que pasa, tu canal físico ya lo verifican y todo en orden, entonces ya solamente la mercancía espera llevar el producto directamente del terminal hacia la zona de embarque. Eso ya es un proceso interno que constituyen ya los gastos portuarios. O sea, una vez que recuerda que tú tienes 3 gastos para convertir tu Xwork en FOB. Cuando tú estás en Xworks, tú ya tienes tu carga en tu lista para ser embarcada, lo que tienes que pagar es el transporte interno, que es el transportista local, y ahí yo les pido traten en lo posible que tu transportista local esté acreditado por BASC Perú. No estoy haciéndole cherry a esta compañía que es privada, esta es una compañía privada que vende los certificados, no estoy haciendo el cherry a esta compañía privada, pero trato de decirles que la mercancía es mejor trasladarla en un transportista adecuado, porque si no lo haces de esa manera y tu mercancía va sin precinto de seguridad en una tolva abierta, entonces, no sé si han visto ustedes estas últimas semanas el tema, el problema de las mafias, de estos angelitos del puerto del Callao, ahí es la gente brava de Barrio King y todo su plan, que te preñan el contenedor con droga. Entonces, cuando te preñan el contenedor con droga, tú no puedes hacer absolutamente nada porque tú no eres el responsable. Entonces, pero es tu contenedor, o sea, si se han dado cuenta, no hay forma de saber que ellos lo han hecho porque la forma como lo hacen es una manera súper, súper delicada, donde se involucra incluso personal del mismo puerto del Callao, autoridades, es una mafia. Entonces, cuando llega la mercancía a destino preñada con droga, sencillamente ustedes no van a poder determinar quién fue, ni las autoridades. Entonces suele hacerse un proceso ordinario regular, que es el primer culpable es el exportador, él fue. Y ustedes, si quieren no ser responsables, lo que tienen que decir, yo no fui. ¿Y cómo dices yo no fui? Todo tu despacho, toda tu operativa tiene que tener algún tipo de seguridad. Entonces, punto uno, tienes que tener
la ficha de tu personal con el DNI y con la huellita digital. Huella digital, es lo primero. ¿Ok? Ese es el primer punto. El punto 2, tienes que tener cámara de seguridad en la zona de carga, porque ahí es donde se da cuando estás haciendo colocando en pallets tu mercancía, estás paletizando, es la unitarización, entonces tiene que tener ahí una cámara de seguridad en la zona en la zona de empaque, ¿ok? Ahí en esa zona la cámara de seguridad. ¿Para qué? Para que si en caso ha pasado algo, ahí, ¿no? Ahí veamos el error. Y el punto 3 es que tienes que tener transportistas con precinto, transporte con precinto. Entonces, en el punto 1, básicamente, si es que ha ocurrido un problema de drogas y vienen a buscarme a mí, yo digo, yo no. Entonces, ¿cómo le muestro? Tengo la huella digital de todo mi personal, porque certificados antecedentes te pueden directamente, los certificados antecedentes te los pueden fraguar, te los pueden clonar, te los pueden falsificar, pero la huella digital nunca. Entonces, la huella digital te dice que todo tu personal está verificado y que ellos pueden verificar los antecedentes penales de cada uno. Por ahí que alguien lo tiene y a él lo van a buscar. ¿Ok? Porque si no eres tú, tiene que ser tu personal. Y si no es tu personal y no eres tú, entonces posiblemente no tengamos que buscar a ti, sino vamos a buscar al otro, ¿no? ¿Y quién es el otro? El transportista. Si tú has contratado a un transportista que no tiene furgón cerrado, entonces él, por más que diga lo que diga, no hay posibilidad de ver si lo ha hecho o no lo ha hecho, porque finalmente la carga está expuesta. Si no has llevado precinto de seguridad, también pudo haber parado para meter la mercancía o pudiste haber sido tú, no hay forma de probar. Y el tercer punto, la cámara de seguridad. Entonces, esos son tres aspectos mínimos que deberías tener al momento de que tú vas a hacer una exportación para evitarte problemas de narcóticos. Nuevamente, contraten un transportista que sea no caro, pero que sea bueno. Yo he tenido casos de empresarios que por ahorrarse $20, ni siquiera es mucho dinero, $20, de nuevo la economiseria, contrataba a algún transportista que tenía un camioncito. O sea, el transportista era transportista, empresa y un camión. Eso era. ¿Qué pasa si ese transportista tiene que cargar mercancía a las 4 de la tarde y ya la operación está todo marchando, ya todo el dechador, todos están posicionados esperando de que llegue? Y sencillamente el transportista, el que está yendo por hacho, está yendo a velocidad para recoger la mercancía Juan de Gancho, la llanta se le escapa del carro porque no hizo el mantenimiento a tiempo y ¡pum! La llanta camión vuela y te llama y te dice, señor, no puedo recoger la mercancía porque mi llanta y mi camioncito acaba de volar. Tú dices, pero eso no me importa, tú me tienes que dar el servicio, señor, no lo voy a atender y punto. Te cuelga y se acabó el problema. Ese es el problema de haber contratado una transportista que no es adecuado. Si hubieses contratado una empresa de transporte, y puede pasar en la empresa de transporte que pase lo mismo que en Hacho a velocidad, el llanta patine y pum, vuele y se quede sin una llantita, entonces esa empresa te va a llamar y te dice, señor, mil disculpas, que el transportista ha tenido un problema, una llanta ha volado, pero el camión de respaldo ya está en camino, así que van a llegar un poquito tarde, un poco de paciencia. Esa es la diferencia entre tener directamente confiable y un operador en el cual no tienes absolutamente nada que reclamarle. ¿Por qué? Porque tú te mereces la calidad de lo que estás pagando. Y como les digo, se han mirado bien el triángulo ese de sobrecostos, hay conceptos en los que no deberías ahorrar, y menos aún si eres un pequeño exportador. Si eres un pequeño exportador, yo no te recomiendo hacer ahorros en los intermediarios del transporte, en los operadores logísticos, en una primera etapa. Ahora, yo sí te puedo decir que si tú exportas quinoa y eres exportador de quinoa y toda tu vida vas a exportar quinoa porque tienes campos de quinoa o espárrago, o yo soy productor de chompa alpaca, o soy productor de castaña, lo que fuera, toda tu vida vas a exportar eso. Entonces, si vas a hacerlo, tus primeras operaciones, hazlos con operadores caros y buenos. Con Ranza, con operadores caros y buenos, con transportistas caros y buenos, que te cueste, porque un operador que te da respaldo te va a cobrar.
Pero una vez que ya has hecho 2, 3 operaciones de lo mismo y vas a hacer 20 operaciones similares después, ya agarras una experiencia. El operador bueno ya te enseñó, ya te dijo qué estándares tienes que manejar. Cuando lo conoces, lo que tienes que hacer es, puedes ya a gusto de tu riesgo, elegir operadores de menor nivel o si quieres dormir tranquilo, quédate con los grandes y buenos que te cobran más. Ya es tu decisión. ¿Ok? Entonces, eso sobre todo en los primeros despachos, porque en los primeros despachos tú no conoces, el empresario no conoce. Si tus operadores no conocen o no te ayudan, estás solo contra el mundo. En un despacho que tiene siempre problemas y siempre van a haber inconvenientes porque no tienes experiencia como para poder prever muchas de las cosas que al principio su compañera me decía, no, pero esas cosas se prevén. No, en comercio exterior, si no tienes experiencia, no sabes por dónde va ni el tiro. Bien, ¿hay un seguro de transporte interno por exportador hasta el puerto? Sí, el seguro del transportista. Por eso te digo, o sea, un transportista que se respeta tiene su seguro para su mercancía. Un transportista chiquito no tiene ni seguro del chofer, ni SOA tienen. Entonces es muy difícil que te puedan asegurar tu mercancía. Se vuelca, se cae, se pierde. Te van a llamar y decir, uy, qué pena, se perdió tu mercancía. Pues, pero por los $80 que me has pagado, bien merecido te lo tienes, ¿no? Bien, entonces ahí vamos. Entonces, esto es el tema de las líneas navieras y el terminal, que son otros operadores de comercio. Igual pasa con las aerolíneas que están asociados a un terminal de carga. Esto es lo del Puerto del Callao. Ya habrá otra oportunidad para hablar un poquito más de las problemáticas de las agencias navieras, de todo lo que es el tema de los problemas de los tarifarios, pero se los voy a comentar brevemente, ya se los he dicho. El tema de los tarifarios hoy día es un problema porque son costosos, no son fáciles de identificar, los gastos portuarios se manejan con mucha ineficiencia, pero como te digo, es lo que tenemos. O sea, un puerto deficiente no es moderno, los almacenes están lejos del puerto, lo cual encarece más el comercio, el riesgo es mayor, así que esto se tendrá que sencillamente adecuar porque es algo que no podemos ni siquiera negociar, no tenemos por negociación de decir no me da la gana, no te la gana de pagar, no vas a entrar al puerto, sencillamente no te van a dar el servicio. ¿Ok? Los freight forwarder son también lo que llaman los agentes de carga. Y los agentes de carga básicamente son los que te venden los fletes, como habíamos hablado al principio. ¿Ok? Entonces sus funciones son todo lo que ustedes ven ahí. Para las cotizaciones de los fletes sean bien específicos de lo que necesitan para no tener problemas. ¿Ok? Tienen que conocer estos temitas acá, que son las siglas, ¿no? Los recargos más frecuentes. Si quieren ser intermediarios, broker o quieren ser asesores en empresas exportadoras, importadoras, hay ciertos términos que van a tener que usar, ¿no? Son estos de acá, el enfrentamiento, etcétera. Bien, los costos de la distribución física internacional, ahí están los más comunes, ¿ok? Empaque, embalaje, documentación, unitarización, manipuleo, los fletes, seguros, agentes aduaneros, bancarios y costos indirectos. Ya hemos hablado de casi todos los operadores, faltaría quizá ver el tema de los bancos. Los bancos aparecen cuando hay los pagos en el comercio internacional, que puede ser por transferencia, un open account, o puede ser unas de crédito. Entonces, esos bancos, lo que te dicen los bancos es que los bancos son intermediarios a los que tú le ordenas. El banco no te recomienda nada, el banco no es profesor de ADEX. El banco lo único que te dice es, ¿qué quieres hacer, papá? ¿Quieres hacer una transferencia al importador? Ya. ¿Quieres darle crédito 60 días al importador? Ya. ¿Quieres confirmar la carta de crédito? Ya. O sea, el banco lo único que te dice es, yo tengo un conjunto de servicios que deberías entenderlos y el importador y el exportador son los que van a llegar a un acuerdo y el banco sencillamente es alguien al que tú ordenas. Tengan bien en cuenta eso. Mismo concepto con los bancos. Si trabajas con un banco chiquito, por ejemplo, el Banco Financiero de Perú, que debe tener una corresponsalía de comercio exterior, debe tener un área de COMEX, y te pagan desde Australia el despacho de una exportación de chompas de alpaca peruanas
el exportador, tú como exportador le haces llegar tu cuenta en el banco financiero con carta de crédito y el importador al momento en el que te quiere pagar se da cuenta que tu banco financiero no tiene corresponsalía en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? No es un banco de primer nivel. Los bancos grandes tienen lo que se llama una red de corresponsales a nivel del mundo. Esos bancos básicamente manejan por esta red de corresponsalías todo un procedimiento de bancos que pueden hacer el traslado de dinero a través del código SWIFT. Cuando el banco financiero no está conectado, ¿qué sucede? Sencillamente el cliente te va a decir, no voy a poder pasar la operación porque ningún banco de Australia trabaja con el banco financiero, así que búscate otro banco, abre otra cuenta para recién pagarte. Imagínate que te pase eso al momento en el que tú estás a punto de hacer tu cobranza, te ha surgido el dinero, ahora tienes que buscar otro banco, hacer de nuevo todo, la carta de crédito no sirve. Entonces, esas cosas también suelen suceder. Entonces, nuevamente el mismo protocolo, ¿no? Trabajan con operadores grandes, operadores buenos, para evitarse problemas futuros. Algunos te ofrecen tarifas más bajas, pero vean su triángulo de sobrecostos y dimensionen cuánto representa en costo y riesgo ese tipo de gastos. Y terminamos porque ya luego viene el seguro internacional, ¿ok? El seguro internacional, que básicamente es lo que acabamos de ver, las pólizas de seguro, cláusula A, B y C, que se calculan sobre CFR, están entre un 0,4 y 0,8%, le puedes poner el sobreseguro y te cubren estas cláusulas de riesgos de mercancía, ¿ok? Vamos directamente a responder unas preguntas y siendo las 9:34, hemos postergado un poquito el tiempo por las fallas técnicas que hemos tenido. Respondo unas preguntas y nos vamos retirando, ¿ok? Vamos rapidito acá. A ver, Lino, mencionas, vas a los seguros, sí, o sea, en las primeras operaciones de todas maneras, o sea, creo que esto no nos lo enseñan, o sea, a veces todo el mundo trata de decir ahorro, 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 sí, pues, o sea, ahorras, pero al final y al cabo, si de cada 10 operaciones de exportación 8 fallan, estás entrando en un terreno muy riesgoso. Entonces, evita el fallo, por lo menos minimiza el riesgo y para eso contrata operadores buenos. ¿Hay un seguro de transporte interno para el exportado, del exportador del puerto? Sí, 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 sí hay. El seguro del transportista te dije. El riesgo del impago, ¿hay seguro para eso? Hay un seguro para riesgo del impago que es el tema de Secrex y Coface. Son dos empresas que te hacen un seguro del riesgo del impago. ¿Ok? Tú quieres evitar que el importador no te pague, entonces Secrex y Coface entran en internet y van a encontrar la información de ellos dos. ¿Son eficientes las inspecciones para droga o pueden tener una mercancía a largo tiempo? Eh, ¿Son eficientes las inspecciones para droga, o pueden detener la mercancía a largo tiempo? Sí, sí, sí es un problema mayor. O sea, el tema de droga te para todo, ¿no? Yo cuando trabajaba en agencia, cuando hay un problema de embarque, o sea, nosotros cuando en nuestras inspecciones veíamos algún despacho con algún problema de droga, obviamente te paraban la agencia, ¿no? Te paran la agencia, te cierran las puertas, te cuestionan, te hacen sentir culpable, pero es parte de la labor que tenemos como auxiliares de la administración pública, ¿no? En el tema de despachos que manejamos. Sí demoran, sí es sumamente complicado, es un hecho bien complejo, pero para eso hay que evitar que pase, ¿no? Seleccionen bien a su personal, tengan la documentación en regla y usen operadores BASC si es posible. Eh, bien, Luis Figueroa, ¿el robo en qué cláusula está incluida? El robo es cláusula A. El robo se incluye en la cláusula A. La carta de crédito es lo más seguro que pasa si es irrevocable siendo segura. La carta de crédito es lo más seguro que pasa si es irrevocable. Sigue siendo segura. eh, Todas las cartas de crédito son irrevocables. Ninguna carta de crédito es revocable. Eso es una condición que cambió. Es una condición que cambió. Muchísimas gracias por su presencia.
y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben que el link del webinar se va a cargar en la página web de Camex, en el link donde están todos los webinars publicados. Se los comparto para los que no tienen el link y ahí lo van a encontrar el video de esta presentación. Así que esperemos, vamos a vernos de acá en una próxima oportunidad. Que tengan una bonita semana y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego.